Mate de rey y 2 alfiles contra rey. Procedimiento: elaboración del plan. El plan se confecciona con relación al espacio de las piezas propias que se disponen para la actividad y de las piezas con que cuenta el adversario. Puede realizarse en varias fases. Primera fase. Para este final básico con 2 alfiles, establecemos que la actividad se realizará, en primer lugar, en el centro, donde se llevará a cabo la centralización y reagrupación de las piezas, formando una figura geométrica con 4 triángulos o pirámides. En segundo lugar, ubicamos la posición del rey negro, que nos indicará el triángulo donde ocurrirá la actividad. El rey blanco entrará por su cúspide, localizada en una casilla central, para obligar al rey del bando negro a que se dirija hacia el borde del tablero, que a su vez es la base del triángulo. Por último, es dirigido por los alfiles hacia una de las esquinas del tablero, único lugar donde es posible dar el jaque mate con alguno de los alfiles. Segunda fase. Establecemos las funciones para cada una de las piezas propias y del adversario. El alfil blanco es la pieza encargada de atacar y controlar las casillas blancas en el centro, los bordes y las esquinas del tablero. El alfil que controla las casillas negras se encarga de negar los cuadros negros al rey enemigo. Ambos alfiles, con la ayuda y orden del monarca blanco, podrán ejecutar con su último movimiento de ataque directo al rey el jaque mate. El rey blanco se dirige en primer lugar hacia el centro, donde se encontrará con todas sus piezas. Luego se dirige por la cúspide del triángulo hacia el lado donde está localizado el rey negro, para encontrarse en oposición a él. Situación que se logra colocando uno de sus alfiles en medio de los 2 reyes. Esto le negará al rey el acceso a la fila o columna, obligándolo a retroceder hasta el borde del tablero, donde los alfiles realizarán la tarea de control de casillas adyacentes en forma coordinada. Con este corte de diagonales se obtiene el control total de uno de los bordes del tablero. El rey negro es llevado hacia una esquina del tablero, para que desde esta nueva posición el alfil correspondiente realice el ataque directo al rey contrario, el jaque mate. Tercera fase. Procedemos a su realización con el primer movimiento, que deberá estar de acuerdo con el plan diseñado. 1. A, F1, C4, R, E8, E7. 2. A, C1, B2, R, E7, D6. El alfil cortó el tablero formando 2 triángulos. 3. A, B2, D4, R, D6, C6. El alfil cortó el triángulo donde está situado el rey en 2, formando un nuevo triángulo. 4. RE1, E2, RC6, D6. 5. RE2, E3, RD6, C6. 6. RE3, E4, RC6, D6. Todas las piezas blancas se han ubicado en la zona central. 7. RE4, F5, RD6, C6. 8. RF5, E5, RC6, D7. El rey blanco penetra por la cúspide del triángulo, restringiendo el espacio del rey negro. 9. A, C4, D5,
R D7 E7. 10. A D5 E6, buena jugada. R E7 E8. 11. R E5 F6. R E8 D8. 12. A D4 B6, jaque, buena jugada. R D8 E8. Las blancas han iniciado el control de la octava fila. 13. A E6 F5. R E8 F8. 14. A F5 D7. R F8 G8. 15. R F6 G6. R G8 F8. 16. A B6 C5, jaque. R F8 G8. 17. A D7 E6, jaque. R G7 H8. 18. A C5 D4, jaque mate. Ganan las blancas. Ejemplos para elevar el nivel técnico del juego, igual que ejercicios para evitar enfermedades del mal de Alzheimer, practicando el juego de la lógica. El sentido común al colocar las piezas en las casillas del tablero frente o contra las piezas del adversario. ¿Cuál es el objetivo del juego del ajedrez? El objetivo del juego del ajedrez consiste en capturar al rey del ejército adversario. Para ello necesitamos un plan estratégico que elaboramos y podemos decir en pocas palabras, planificamos, lo organizamos, lo ejecutamos y después hacemos la evaluación. El ataque al rey es uno de los elementos más emocionantes que tiene el jugador contra su adversario, que dispone sus piezas y somete a las piezas del adversario. Pero tiene un sentido común que aprenderemos a llevar con analogía. Recordemos, planificar, organizar, ejecutar y evaluar para llevar al jaque mate. El excampeón del mundo José Raúl Capablanca enseñaba que el mejor método del aprendizaje es repasar los principios básicos del juego del ajedrez en nuevas posiciones, conociendo con pocas piezas los procedimientos correctos para imponer una posición. Las piezas que utilizaron y coordinaron los campeones del mundo se basaron en tres principios fundamentales: en una coordinación espacial, coordinación numérica y una coordinación mixta. Esta forma de coordinar las piezas fue la que hicieron
a los grandes maestros del ajedrez. Del análisis de las partidas de los campeones del mundo se extrae la ley más valiosa en ajedrez. Las piezas de ajedrez valen por lo que hacen. Esta ley se cumple en su máxima expresión cuando las piezas están coordinadas con nuestras propias piezas y contra las piezas del adversario. Las combinaciones. El origen de la táctica y de la estrategia se basa en la coordinación y se estudia mejor con número reducido de piezas y utilizando los diferentes cuadrantes o triángulos del tablero o pirámides, con ejemplos que tengan poco espacio, pocas piezas. Con este método se analiza y se comprende de manera sencilla y práctica los valores estratégicos y tácticos de las piezas en coordinación del espacio, realizando ataques y defensas. Este es el origen de las combinaciones. Conocer los principios básicos de las piezas con su relación en el tablero y las piezas del adversario. En el mate del rey contra dos alfiles se observará la coordinación espacial. Es la unión en armonía de la actividad que despliegan los dos alfiles que de forma individual, con su trabajo activo y el apoyo del rey, controlan el mayor número de casillas que requiere la posición para lograr el objetivo final, el jaque mate. Los campeones del mundo siempre, en todas sus partidas, en todos sus quehaceres del manejo de las piezas, planifican, organizan, ejecutan y al final hacen una evaluación y muchas veces un análisis con su adversario. En la planificación de todos los finales de partida de ajedrez tomamos al centro como referencia. En este caso vamos a analizar el alfil que ataca las dos diagonales. Tenemos el alfil de casillas negras que cubre la gran diagonal y el de casillas blancas la gran diagonal. El alfil ataca en X, pero cuando están ubicados en la gran diagonal, si los cortamos forman 4 triángulos, el de un alfil casillas negras 2 y el de casillas blancas otros 2. Entonces podemos empezar a trabajar, digamos, con teorías de los triángulos. Si colocamos los dos alfiles en el centro, vemos que forman 4 pirámides o 4 triángulos diferentes, unos enmarcados con color rojo y amarillo, otros verdes y negro, marrón y café, y verde o azul clarito con azul oscuro. En los finales vamos a buscar que el rey que está en el centro vaya a las esquinas, porque los alfiles no pueden dar los mates en las casillas centrales. Se tiene que ir
hacia los ángulos del tablero, las casillas A1, H1, H8 o A8. En las pirámides, estas casillas son vitales, las del centro y la de los ángulos. Al situar el alfil en las casillas centrales, el de casillas negras controla las casillas centrales, la gran diagonal y la diagonal menor, al igual que su compañero, el de casillas blancas, que controla la diagonal grande y la diagonal menor. Al unirse, vemos la influencia que tienen sobre los cuatro cuadrantes y podemos guiar al rey enemigo hacia una de las esquinas del tablero, que son las casillas vitales donde podemos dar el mate con los dos alfiles. En la lucha del mate de los dos alfiles y rey contra rey hay que tener en cuenta el ahogo. El ahogo es un empate, es porque el rey adversario no se encuentra en jaque y le toca jugar. Es decir, si alguno de los jugadores no logra conducir a una situación de jaque mate al adversario, la partida es tablas o hay empate. Hay tres condiciones para que la partida sea tablas. La primera, que le corresponda el turno de mover al jugador que reclama el empate. Segunda, que la casilla donde se encuentra ubicado el rey del jugador que reclama el empate no esté atacada ni esté siendo amenazada. Tercera característica, que todas las casillas que circundan a la casilla donde está situado el rey estén controladas por su adversario. Es decir, le toca el turno a mover al bando débil y no puede realizar ninguna jugada porque las casillas a su alrededor están totalmente amenazadas por las piezas del bando contrario. Esto es empate. En esta posición le toca el turno a mover al rey negro. Si observamos, no puede realizar ningún movimiento legal. No puede ir a G8 ni a G7 por el rey, ni a H7 por el alfil blanco. El jugador que lleva las piezas negras es el jugador mano, o sea que le corresponde el turno a mover, él simplemente reclama tablas por ahogo, porque no puede hacer un movimiento ilegal. La partida, aquí, como es sabemos, tablas, el tablero hay empate. Es un cuadrado perfecto. Entonces aplicamos la misma teoría que aplicamos ahorita en el flanco del rey, la teoría de los cuadrantes. Esto sucede en el cuadrante del flanco dama. Le corresponde el turno a mover al negro. El negro no puede hacer ningún movimiento ilegal y la casilla donde está situado no está siendo atacada por el bando adversario. La partida es tablas, hay un empate técnico. Esta es la forma que nos menciona Capablanca: dominar la técnica de las piezas, en este caso del alfil, su ubicación, el control de sus diagonales, la gran diagonal, la diagonal corta, la formación de figuras, de triángulos, la ubicación de las piezas enemigas dentro de ese triángulo, la formación de pirámides, la forma de entrar por las pirámides, la forma de llevar el rey hacia los bordes y hacia las esquinas del tablero. Esto nos da el dominio de las piezas y el dominio del mate de dos alfiles y rey contra rey. Esto nos hace posible jugar partidas a la ciega, sin ver. Al iniciar la planeación, lo primero que debemos hacer es situar los dos alfiles en las casillas centrales y obtendremos las posiciones similares: 4 triángulos o 4 pirámides y las casillas vitales del mate. Al arribar al final de la partida, iniciamos en la etapa de
que hemos logrado tener una supremacía material, dos alfiles y rey contra el rey adversario. Iniciamos la primera fase. Utilizamos las casillas centrales como punto de encuentro de nuestras piezas blancas. Todas las piezas, sin importar dónde esté situado el rey adversario, nos dirigimos hacia el centro. En esta posición ya hemos logrado la primera fase, las piezas en el punto central. Procedemos a iniciar la segunda fase. El rey blanco penetra por la cúspide de la pirámide que estaba marcada con rojo y amarillo. La de A1, a D4, D5 y A8. El rey negro va a ser dirigido forzosamente hacia el borde del tablero. El procedimiento correcto. Cuando los dos reyes se encuentran en oposición, las piezas fuertes desplazan su alfil en medio de los dos reyes y obligan a ceder una columna o fila al rey débil. Este es el procedimiento correcto. Colocar el alfil en medio de los dos reyes. El rey negro se tiene que desplazar hacia un borde. Continúa el procedimiento. El rey blanco sigue penetrando por la cúspide y obliga ya al rey débil a desplazarse hacia una esquina del tablero. El rey del bando débil va a ser acechado, ya sea en este caso por la columna A, donde los alfiles, como decimos nosotros, es cuestión de técnica. El alfil de casillas negras quita las casillas negras de la columna y el alfil de casillas blancas quita las casillas blancas de la columna hasta llevarlo a la casilla que considere para el mate, en este caso A8. Esta parte es muy importante. El alfil de casillas negras se desplaza a una casilla para controlar la casilla A3 sin jaque. No es el objetivo dar jaque, el objetivo es trasladar el rey hasta al punto final de A8, pero evitando el ahogo y evitando que el rey vaya a capturar una de las piezas. Con el movimiento del alfil a la casilla B2 se quita la casilla A3 y se inicia el procedimiento del traslado del rey hacia A8. El alfil blanco se situará en B3 y quitará la casilla blanca y así sucesivamente se van a quitar todos los desplazamientos de las casillas de la columna hasta llevarlo a A8. Este es un momento crítico. Se debe perder un tiempo porque si se sigue con el plan de seguir quitando las casillas de la columna, llegaríamos a una posición de ahogo. La pérdida de un tiempo se puede hacer moviendo uno de los alfiles o moviendo el rey. En este caso, el blanco decide mover el rey. Y finalmente alfil D5 quitando la última casilla de A8, jaque mate. En resumen, podemos establecer las siguientes ideas básicas en el final de mate de dos alfiles y rey contra rey. La primera, utilizaremos el centro como un punto de encuentro para nuestras piezas, sin importar lo que haga el bando defensor. La segunda, colocaremos cuando encontremos al rey adversario cara a cara, en oposición, un alfil frente a frente para obligarlo a ir hacia un borde del tablero. Y por último, en la columna o fila, los alfiles le negarán las casillas respectivas de su color para llevarlo a una esquina del tablero para darle el mate. Posición de inicio, posición inicial.
Con el movimiento del alfil se forman los dos triángulos, partición del tablero de ajedrez. Al situar los alfiles al centro, se forman las pirámides. Demarcación de las 4 pirámides. Demarcación de la zona de combate, donde está situado el rey del bando débil. Penetración a la zona de combate por parte del rey blanco. Entra por la cúspide. Demarcación de las casillas de las vías del rey atacante y del rey defensor. Es muy importante tener la idea del diagrama siguiente. Cuando los dos reyes están en oposición, se coloca el alfil entre ellos para obligar al rey débil a desplazarse hacia el borde del tablero. Analicemos un final de una partida como modelo. Mate de rey y 2 alfiles contra rey. Procedimiento: elaboración del plan. El plan se confecciona con relación al espacio de las piezas propias que se disponen para la actividad y de las piezas con que cuenta el adversario. Puede realizarse en varias fases. Primera fase. Para este final básico con 2 alfiles, establecemos que la actividad se realizará, en primer lugar, en el centro, donde se llevará a cabo la centralización y reagrupación de las piezas, formando una figura geométrica con 4 triángulos o pirámides. En segundo lugar, ubicamos la posición del rey negro, que nos indicará el triángulo donde ocurrirá la actividad. El rey blanco entrará por su cúspide, localizada en una casilla central, para obligar al rey del bando negro a que se dirija hacia el borde del tablero, que a su vez es la base del triángulo. Por último, es dirigido por los alfiles hacia una de las esquinas del tablero, único lugar donde es posible dar el jaque mate con alguno de los alfiles. Segunda fase. Establecemos las funciones para cada una de las piezas propias y del adversario. El alfil blanco es la pieza encargada de atacar y controlar las casillas blancas en el centro, los bordes y las esquinas del tablero. El alfil que controla las casillas negras se encarga de negar los cuadros negros al rey enemigo. Ambos alfiles, con la ayuda y orden del monarca blanco, podrán ejecutar con su último movimiento de ataque directo al rey el jaque mate. El rey blanco se dirige en primer lugar hacia el centro, donde se encontrará con todas sus piezas. Luego se dirige por la cúspide del triángulo hacia el lado donde está localizado el rey negro,
para encontrarse en oposición a él. Situación que se logra colocando uno de sus alfiles en medio de los dos reyes. Esto le negará al rey el acceso a la fila o columna, obligándolo a retroceder hasta el borde del tablero, donde los alfiles realizarán la tarea de control de casillas adyacentes en forma coordinada. Con este corte de diagonales se obtiene el control total de uno de los bordes del tablero. El rey negro es llevado hacia una esquina del tablero, para que desde esta nueva posición el alfil correspondiente realice el ataque directo al rey contrario, el jaque mate. Tercera fase. Procedemos a su realización con el primer movimiento, que deberá estar de acuerdo con el plan diseñado. 1. A, F1, C4, R, E8, E7. 2. A, C1, B2, R, E7, D6. El alfil cortó el tablero formando dos triángulos. 3. A, B2, D4, R, D6, C6. El alfil cortó el triángulo donde está situado el rey en dos, formando un nuevo triángulo. 4. RE1, E2, RC6, D6. 5. RE2, E3, RD6, C6. 6. RE3, E4, RC6, D6. Todas las piezas blancas se han ubicado en la zona central. 7. RE4, F5, RD6, C6. 8. RF5, E5, RC6, D7. El rey blanco penetra por la cúspide del triángulo, restringiendo el espacio del rey negro. 9. A, C4, D5, R, D7, E7. 10. A, D5, E6, buena jugada. R, E7, E8. 11. R, E5, F6, RE8, D8. 12. A, D4, B6, jaque, buena jugada. RD8, E8. Las blancas han iniciado el control de la octava fila. 13. A, E6, F5, RE8, F8. 14. A, F5, D7, R, F8, G8. 15. R, F6, G6, R, G8, F8. 16. A, B6, C5, jaque, R, F8, G8. 17. A, D7, E6, jaque, R, G7, H8. 18. A, C5, D4, jaque mate. Ganan las blancas.